A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es María Elena Fernández, psicoterapeuta sistémica, doctora en consultoría de sistemas humanos, maestría en psicoterapia breve sistémica, residencia en terapia breve en el Mental Research Institute en Palo Alto, California, autora del libro Patrones de Bienestar, Andamiaje de Intervenciones Sistémicas en Soluciones, Psicología Positiva e Hipnosis. Sin nada más que agregar, le damos paso a María Elena para que inicie la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias, Carla. Y pues me da muchísimo gusto tener este espacio, esta oportunidad para poder compartir con ustedes algunas ideas acerca de este tema que es pues dolorosamente una constante en la que tenemos que hacer buen trabajo, ¿no? Pero de entrada pues me encanta la oportunidad también de poder, si les es posible, abrir su cámara, porque me encantaría por lo pronto verle su carita, solo en calidad de poder saber si por ahí algunos de los elementos que estaremos compartiendo pueden pues ser lo suficientemente claros quizás para poder captar mejor y conducir mejor la presentación. Entonces, a quienes lo puedan hacer, lo agradeceré muchísimo. Y pues por ello, muchas gracias, Carla, por tener tu cámara abierta y por ahí HP portátil, gracias también. Perdóname, tu nombre no lo tengo, pero igual agradecida por ello, ¿sí? Así que bueno, excelente. Mónica, gracias también por abrir tu cámara. Perfecto. Pues con el gusto de este tema, que si bien es justamente una realidad dura que tenemos hoy en día, ciertamente me gustaría platicarles algunas ideas, algunos elementos importantes que habremos de considerar, digamos, para condiciones dolorosas que podríamos estar pasando, sufriendo, sobre todo en nuestra realidad sociocultural en la que estamos teniendo pues muchos eventos difíciles que han estado caracterizando nuestra realidad social, ¿no? Entonces, con estas pistas, pues vamos a arrancar un poco con la idea de que de entrada, pues algunas de las situaciones que estamos viviendo en estos momentos tiene que ver justamente con eventos que detonan estados internos de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de estrés de manera importante, aguda, ante condiciones de violencia, tanto dentro de las familias como en el entorno social, procesos también de inseguridad y que hemos ido liberando también cuadros de enfermedad como lo que vivimos con la pandemia, que nos hace también haber presenciado condiciones en las que para algunas personas fue un evento traumático el haber enfermado de COVID, por ejemplo, y de toda esta secuela de condiciones gravosas que han ido ocurriendo posteriormente a la enfermedad. En ocasiones, con más condiciones de dolor, pues fueron situaciones que generaron estados de muerte, lo que también hace que, si bien es un proceso de duelo, pudo haber estado como demasiado cargado con eventos muy pesados o muy dolorosos adicionalmente al proceso de cierre que dio pie a que podría haber causado también un cuadro postraumático. Eh, Estos eventos ciertamente son parte de la constante que estamos presenciando, pero si bien entendemos que estas condiciones son dolorosamente comunes en nuestra realidad, eh, algo que podremos también acentuar o distinguir es que no todo evento duro o evento doloroso de entrada podría considerarse como traumático. Es muy importante
como poder captar que el evento tendría que tener algunas características para poder entrar, digamos, dentro de la categoría que se clasifica más como un evento traumático. Primero que nada, genera un estado en donde la persona no tiene las capacidades en ese momento para poder maniobrar con él. Se considera, o la persona que lo está experimentando lo considera como avasallador, digamos, como intolerable a ese proceso que ha ido aprendiendo en el camino de condiciones de cómo respondo ante las realidades duras, ¿no? En estos casos, esa realidad es como de tal tamaño que no tiene en ese momento el repertorio, digamos, de habilidad para poder maniobrar con la situación tan estresadora, y genera un estado de desorganización interna, de desequilibrio, que naturalmente puede llegar a desajustarlo en muchos de los frentes, ¿no? Es muy común que la población haya experimentado eventos traumáticos. Se habla de a veces de un 70%, más o menos, o sea, de la población global que puede estar experimentando eventos de este tipo traumáticos. Sin embargo, no todo el mundo desarrolla lo que se le llama el trastorno de estrés postraumático. Justamente ante este tipo de condiciones, en muchos casos la persona, aunque se expone a una realidad traumática, puede llegar a haber tenido ya ciertas habilidades integradas en su aprendizaje que le permiten maniobrar mejor con este evento, y va procesándolo de la manera más saludable para irlo liberando, y no quedan claras ahí en esta situación. Sin embargo, se habla de que alrededor de un 25% de quienes se exponen a estas situaciones podrían desencadenar todo el cuadro postraumático. ¿Cuáles son algunos eventos, además de que se considera como demasiado abrumador para la persona que lo pudiera estar experimentando? ¿Cuáles son algunos elementos que lo distinguirían de otros tipos de situaciones duras o estresadoras? El que la persona perciba que puede estar en riesgo o en amenaza a morir, a ser herido o a morir, ¿sí? Y que puede ocurrirle de manera directa a él, o bien fue testigo de algún evento, de alguna situación en la que alguien pudo estar amenazado de muerte. Este tipo de condiciones, o puede ser en forma directa a su persona, o puede ser en forma presencial o testigo hacia a otra persona, son uno de los elementos indicativos que nos hablarían de este tamaño de condición estresadora, junto con que detona en la persona esta sensación de miedo intenso, de impotencia, del no la hago, no sé qué hacer, y genera un destrabamiento del miedo excesivo que puede llegar al estándar de horror, digámoslo así. Estas condiciones pueden provocarse a partir de eventos naturales, o sea, como desastres, terremotos, incendios, condiciones de inundación, por ejemplo. Son posibles eventos que podrían ocurrir en algunas eventualidades dolorosas. Y la otra categoría, digamos, de este tipo de eventos pueden ser que acaban luego siendo peores para poder irse procesando los eventos provocados por el hombre, es decir, eventos de violencia que acaban teniendo una carga todavía más pesada, más dolorosa que los propios eventos naturales. Entonces, estos son algunos elementos que podemos considerar. Ahora, importante aquí hacer una distinción. Primero que nada, evidentemente, un evento de este tamaño o de este tipo traumático va a generar estados de dolor. En el momento puede ser un impacto importante, lo que detona una condición de desasosiego interior, o sea, de este horror, de este miedo, de estas condiciones abrumadoras, en donde podría sentir también la persona
que su condición no solo emocional, sino físicamente está en riesgo. Entonces, por lo tanto, o podría haber estado lastimada físicamente y emocionalmente, lo que generaría un estado de dolor al momento, dolor emocional y o dolor físico en caso de que haya sido herida. Pero esta condición, esto es lo que determinaríamos con la categoría de dolor, digamos. Generalmente corresponde esta respuesta de dolor al evento mismo y a la situación en donde ocurre el impacto a la persona. O sea, en ese sentido, en la parte del dolor, ya lo decía, físico o emocional. Pero a diferencia del sufrimiento, esta otra fórmula de percibir esta parte como más angustiosa tiene más que ver con que ese dolor del momento en donde ocurre el episodio se sostiene durante el tiempo, aun y cuando el evento ya pasó. Es decir, aun y cuando esta condición ya no está presente y esa amenaza ya no es un signo para que la persona se siga mortificando. Sin embargo, el sostenimiento de el dolor surge a partir de que la persona elabora un relato interpretativo acerca de lo que le ocurrió y esta condición elaborada por él sí mismo y elaborada por la colectividad. Esto es importante también entenderlo, o sea, que no es él solo de manera aislada el que fabrica la construcción interpretativa, sino que el contexto sociocultural en donde está insertada la persona es clave para que pueda darse este signo interpretador. O sea, en otras palabras, el entorno, la familia o la comunidad en la que está integrado le empieza a dar un significado a este evento y esto se adopta, digamos, como fórmula como absoluta, digamos, de interpretación, lo que hace que entonces estos elementos puedan anclar más la experiencia de dolor sostenido, lo que diríamos que sería el sufrimiento. Esta parte a nivel bioquímico se ancla, digámoslo así, en la memoria, en la amígdala cerebral, en la zona de la memoria neuroemocional y cognitiva, o sea, en la parte pensante, que hace que entonces la persona lo recicle de manera constante. De hecho, hay una frase muy clarificadora para este tipo de proceso, en donde este autor, que la verdad me encanta, que es un eh, neuropsiquiatra, Boris Cyrulnik, que de hecho él mismo fue pues una persona que vivió en carne propia eventos traumáticos en la Segunda Guerra Mundial porque él era judío, era un niño de 6 años, 5 o 6 años, que en su momento quedó huérfano, matan a toda su familia porque todas eran judíos y acaba él sobreviviendo, pues ahora sí que por diferentes condiciones totalmente bendecidas, digámoslo así, pero con procesos bastante atropellados en su recorrido. Y sin embargo, acabó pues siendo ahora, ya es una persona mayor, ya tiene 80 y cacho de años o por ahí, pero acaba siendo un especialista totalmente reconocido con ser estudio, con haber elaborado estudios de resiliencia, ¿no? Esta frase que él elabora me parece muy clarificadora. La memoria sana tiende a ser evolutiva, o sea, va fluyendo, sigue caminando y sigue procesando las diferentes situaciones de vida. Pero cuando hay una memoria traumática, el proceso se coagula, no fluye, deja de seguir procesando y entonces se recicla y empieza a generarse alguno de este tipo de síntomas característicos del proceso traumático, que es la reexperimentación agudizada. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Cuáles son algunos de estos típicos elementos que distinguen un poco la fórmula reactiva de cuando experimentamos una experiencia dolorosa? Pues evidentemente que en la mayoría de los casos, por eso es el 80% poblacional, se habla, es como una curva, una campana de Gauss,
O sea que lo podemos ver así como en el proceso más elevado de frecuencia es el central, en donde la mayoría de la población reacciona en base a una reacción de embotamiento, es decir, se suspende, es tal tamaño el miedo que se genera que detona estados de parálisis o de aturdimiento, de confusión, y el proceso pensante no puede fluir. O sea, se congela el proceso de pensamiento, de reflexión y de valoración. Queda la persona como estática, digamos, paralizada y no sabe qué hacer ante la situación. El otro 10% de cada extremo, podríamos decir que evidentemente en todos hay miedo, porque es una reacción perfectamente natural a nivel emocional que nos avisa de la condición de riesgo al que está sometida la persona. Hay una amenaza importante. Entonces, ¿qué ocurre con el miedo? El miedo, en el caso del control, se sostiene sin duda porque es una alerta, pero lo logra regular la persona de tal manera que puede maniobrar mejor con una valoración del proceso pensante que le permite entonces decir qué voy a hacer ante esta realidad. En contraste, en el otro 10% poblacional aparece la reacción de pánico. En esta reacción de pánico, el procesamiento del miedo, de las reacciones conductuales son tan impulsivas porque el miedo rebasó también la dosis necesaria para poder maniobrar con la valoración adecuada a nivel pensante, que la persona comete errores y que pueden ser peores, la verdad, a lo deseable, y se pone en peores riesgos de lo que ya podría estar la situación. O sea, tiene un comportamiento errático que detona en condiciones más dolorosas, ¿no? Este tipo de condiciones, el asunto es que nos permite darnos una idea, es la llamada teoría del 10-80-10, que nos permite ayudar a que la persona pueda identificar por dónde va un poco su estilo de aprendizaje adquirido hasta el momento, con condiciones inmediatas ante eventualidades rudas o difíciles, adversas, pero no significa que no se pueda reaprender. Esta parte es importante justamente porque cualquier condición que no es la más adecuada o saludable, como en el caso de este 90%, el que hablaríamos del 80 embotado y el 10 de pánico, perfectamente pueden ser elementos que con entrenamiento se pueden preparar para generar un proceso de mayor regulación emocional que le permita moderar mejor su fórmula de afrontamiento. Veremos así velozmente un poquito también por aquí la parte de lo que nos invita a ver el recorrido para que se instale un evento postraumático, porque en esos primeros instantes que aparece un episodio violento, por supuesto que no hay ningún tipo de sintomatología patologizada, digamos. Es una perfecta reacción natural a una condición muy dolorosamente estresadora, y por lo tanto la manera en que la persona pueda estar impactada por los procesos de respuesta durante o bien en los siguientes 2, 3 días es perfectamente algo súper normalizado. Ahí no hay ningún tipo de condición, insisto, como patologizada. Y podría ser la posible intervención en emergencia en estos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Pero después de una fórmula de sostenimiento de los síntomas que pueda irse prolongando quizás desde el primer mes, o sea, varias semanas posteriores al evento, esto ya nos está dando pistas de que este estrés que está experimentando la persona no lo está logrando manejar adecuadamente, y entonces puede entrar al famoso estrés agudo, ¿no? O sea, que sería como estas primeras semanas, para luego, después de eso, cuando el proceso se sigue sosteniendo en esos niveles de agudización sintomática, podría entrar ya al estrés postraumático. O sea, quizás como del primero al segundo mes, es lo que se le llama el estrés agudo, estrés postraumático agudo o estrés postraumático cronificado.
cuando ya va sosteniéndose y hay personas que pueden pasar años, que lo sabemos, en donde están reexperimentando este mismo de procesos sintomáticos y naturalmente nuestro estilo interventivo tendrá mucho que ver con ir acomodándonos a la etapa del proceso que ha ido asumiendo durante el camino, ¿no? Mucho de la población ha experimentado esto. Ah, bueno, algo de esto ya lo había mencionado, o sea, de que es alrededor del 25% de los que presentan el cuadro. Generalmente depende también mucho de las condiciones particulares que esté viviendo el sujeto o la persona, si son condiciones de vulnerabilidad mayor o al mismo tiempo si ha padecido otro tipo de traumas también. Entonces eso genera una acentuación más posible o intensificada de que pueda presentar el cuadro y es más frecuente que ocurra el postraumático en mujeres, aunque que en aunque los hombres son los que pareciera, en términos de frecuencia, ser los que más han tenido experiencias de esta naturaleza. Algunos de los síntomas que pudiéramos entender un poco al respecto de cómo se va presentando el cuadro, tiene que ver con esto que entendemos, esta recursividad de la que hablábamos hace rato, cuando queda congelado en la memoria neuroemocional y cognitiva la experiencia, entonces la persona lo trae al vuelo recordándolo constantemente. Sueños, pesadillas, angustia, toda esta reactivación, cualquier cosa que le recuerde por sonidos, por alguna imagen que le parezca como una asociación semejante a la que vivió entonces, acaba siendo un proceso en donde vuelve a generarle toda la reacción a nivel neurofisiológico, o sea, lo sufre todavía en términos físicos y en términos emocionales, en la misma situación de angustia y la está constantemente replicando. El proceso evitativo, por supuesto que también se presenta como una manera de maniobrar con la forma de cómo le hago para ya no pasar por esto, entonces evita tener exposiciones a situaciones comunes que podría haber estado acostumbrado y entonces generalmente tiende luego a procesos de aislamiento, de distanciamiento social y de distanciamiento a todo tipo de actividades que antes acostumbraba a realizar. La hiperactivación tiene mucho que ver con esta parte en donde queda sobresaltada la persona ante cualquier evento, distractor a cualquier evento que lo asocia, a veces, insisto, como los sonidos o este tipo de condiciones hipervigilantes que le van a generar estados de angustia constante, ¿no? Evidente que todo esto repercute en una alteración a su estado de funcionalidad en todas las áreas en las que se mueve. Generalmente desactiva pues muchos de los elementos y deja de ir a la escuela, o suspende o se incapacita en su trabajo y deja de hacer actividad social, no quiere que lo vean, por ejemplo, a nivel familiar tampoco, y entonces acaba recluido muchas veces en este tipo de condiciones. Y sabemos que esta parte pues acaba siendo también entonces a nivel de algunas fórmulas de entender un poco cómo queda anclado esto, el sistema límbico, que es el encargado de toda esta parte emocional de nuestro cerebro, acaba en ese estado congelado que permite el que haya este reciclaje, digamos, de situaciones constantes de angustia, de agobio, de mortificación preocupona, ¿no? Entonces, en este proceso, la persona está invadida con este proceso y ciertamente estos son elementos que entendemos que pueden ocurrir como respuesta fisiológica ante la amenaza a la que se expone, pero que ya no está en ese momento como expuesto. Sin embargo, cualquier eventual condición hace que todo el sistema se vuelva a reactivar y genere todo este tipo de posibles reacciones en su fisiología y obviamente con mucha ansiedad, lo que hace que naturalmente
esté como activándose de manera, eh, pues como con alarmas falsas, digamos, porque no hay eventos de este tamaño, sin embargo, empiezan a generarse de manera constante, lo que le detona a la persona estar en una constante realidad angustiosa, ¿no? Estos elementos evidentemente son muy desgastantes cuando se sostienen en el tiempo y la persona no logra generar en muchos casos un estado de reintegración adecuada a un proceso de decir, bueno, ya pasó y ya puedo tratar de dejarlo atrás, ¿no? Sin embargo, no logra, cuando está instalado de esta manera, no logra estar en ese proceso de superación de la experiencia y podríamos estar observando por aquí que hay algunas condiciones que permiten entender cuáles pueden ser algunos de estos tipos de reintegración después de una experiencia tan pesada como la que pudo haber vivido. En el primer estadio podríamos ver en estos cuatro posibles opciones, en el primer estadio la persona está en un estado de disfuncionalidad total. O sea, pareciera como si quiere salir adelante, pero no puede. Y ante ese no puede, entonces puede estar más bien atentando contra sí mismo en su estado de angustia, de desesperación, y puede ser amenazante su propia condición de integridad física, puede traer ideas o bien intentos suicidas o igual en un proceso también de lastimar o de herir a otros, ¿no? Entonces, esta parte le llamaríamos como una reintegración, pero disfuncional. El siguiente nivel sería la de pérdida y luego que, bueno, que eventualmente en esta sigue trayendo pues elementos desacomodados, aunque tratando de buscar esa normalidad, digamos, para luego entrar al estadio homeostático, que es el equivalente a donde estaba él antes de haber vivido el episodio doloroso, de tal manera que podrías decirte que esto ya es bueno, la verdad, para haber librado un poco la experiencia dura. Sin embargo, hay un cuarto nivel que podría ser el más deseable, el más favorecedor, que es no solo quedar igual que como estaba, sino trabajar en un procesamiento tal de la situación y experiencia que le permita sentir que puede abonarle a su resiliencia, que puede favorecer su crecimiento como persona después de la experiencia. Esta es la tirada. Y a partir de eso, es así como lo vemos en este gráfico. Si lo podríamos hablar de niveles, pues es esto. Primero, para trabajar en un proceso de intervención, tiene que ver con que mínimo básico es disminución sintomática, sin duda. Ese es el mínimo, ciertamente. Después es que recupere un poco más estos estadios de poder maniobrar mejor con la experiencia, no solo de la disminución de los síntomas, sino que logre generar un trabajo de recuperación de la experiencia para que entre al estadio homeostático del que hablábamos hace rato y trabajar luego en el proceso de la resignificación y la resiliencia que fortalezca a partir de la experiencia ruda. Estos serían los niveles a los que le tiraríamos, digamos, como parte de nuestro trabajo ayudador, ¿sí? Ya sabemos que la resiliencia es un proceso que se ha ido investigando, trabajando, fortaleciendo prácticamente en los últimos 30, 40 años, ¿no? De hecho, prácticamente, o sea, es a partir de los años 80 del siglo pasado que empieza a utilizarse tal cual el término resiliencia, pero fue a partir de que empiezan a observarse cómo algunas condiciones en algunas personas que viven experiencias duras, algunos salen adelante y otros no lo logran tanto. Entonces es este tipo de condiciones que nos permiten entender que es una habilidad, digamos, importante cognitiva con la que no necesariamente es innata, sino que acaba siendo un proceso que se construye a partir de el trabajo de fortalecerse en términos de que logre salir adelante después de la situación adversa
y que acabe generando un mayor crecimiento en su yo, en su persona. Estos serían algunos elementos valiosos y algunas habilidades. Ciertamente no voy a detenerme por tiempo a revisar cada una, pero es una colección de habilidades importantes las que se acentúan cuando la resiliencia está presente, o sea, como si nos sumergiéramos a la alberca, digamos, de la resiliencia y pudiéramos distinguir qué cosas la componen, digamos, y algunos de estos elementos son justo como rasgos específicos que nos van a ayudar a detenernos en el entender cómo una persona resiliente tiene algo que ver con la presencia de algunos de estos elementos. Entonces, por ahí hay trabajo muy bonito para luego generar un proceso de abordar el desarrollo de estas cualidades, ¿no? Y en esta parte, este aspecto de cómo crecer a partir de una experiencia dura, la verdad es de que justamente es este otro concepto que no solo para algunos significa resiliar la experiencia, sino crecer en un postraumático o florecer. Son conceptos que podrían, para algunos autores, podrían ser lo mismo, para otros podrían ser una distinción en la que no necesariamente signifique lo mismo porque acaba siendo la oportunidad para que se distinga el cómo la persona sale mejor favorecida de una condición dolorosa como la que ha experimentado y cómo ahora resulta ser que puede lograr ser tal vez más fuerte o más capaz de poder salir adelante. Justo estos elementos que menciono aquí son algunas rutas con las que podríamos generar una apuesta a poder maniobrar mejor con la capacidad de florecer o de crecer, de ayudarle a la persona que ha pasado por esto a ir acentuando el cómo ha logrado verse a partir de lo que ha vivido y cómo este concepto de sí mismo, ese concepto de la vida que pudo haberla perdido y no fue así y aquí la tiene, o qué cosa percibe ahora acerca de los nuevos valores que para él tiene, para esta persona tienen. Estos elementos son claves porque nos van a permitir desmenuzar, digamos, posibles intervenciones que le vayan ayudando a darse cuenta de que es una persona que por alguna buena razón, la que haya sido, aun y cuando fue un proceso muy doloroso, fue favorecida porque está viva y puede hacer algo con eso, a partir de su yo, a partir de su conexión social, a partir de su visión ante los demás y ante la vida. Estos elementos son muy ricos para poder trabajar en procesos de reencuadre o de intervención ayudadora que le permitan darse cuenta de este tipo de condiciones, ¿no? De las que puede salir favorecido. Entendamos que el proceso circular en el que se mueve el estrés postraumático es a nivel intrapersonal y a nivel interpersonal. Intra, todos los elementos de la persona se comprometen, ciertamente. La parte cognitiva con el proceso de recuerdo sobre el trauma consistente y repetitivo, la emocionalidad con con sensaciones de incapacidad, de miedo y de indefensión importantes. La parte a nivel de corporalidad, la neuroquímica, se reactiva, como ya lo veíamos hace rato, todo el sistema se mueve y genera estadios de preparación ante la emergencia, aunque no haya emergencia, pero este tipo de condición está anclada junto con la parte conductual y más aislado, más evita, más desconectado. Esto se retroalimenta dolorosamente y acaba atrapada la persona en este circuito en el que le resulta complicadísimo poder salir por sí misma. Entonces es aquí donde entendemos el intrasistema y también entendemos en este proceso, por ejemplo, a más ideas incapacitantes, pues más miedo percibe tener y más aislamiento, más evita precisamente, pero a más evitación y más aislamiento que ocurre, pues más siente que no puede. Y por supuesto que este proceso se recicla de manera contundente y atrapa a la persona en el circuito. ¿Y qué ocurre cuando lo vemos a nivel familiar o interpersonal?
se atrapa en un patrón patologizado en donde percibe la sensación de miedo, de no puedo, mejor no lo hago y me escondo. ¿Y qué ocurre con la familia? Genera, por lo más global de lo que yo he visto, son dos tipos de patrón. O por un lado, podrían ser familias muy cuidadoras, sobreprotectoras, pero más allá del tiempo necesario que se requiere para poder maniobrar con la situación. La protección en el momento siempre es valiosa, por supuesto, pero cuando se prolonga demasiado tiempo y acaba la persona sosteniendo un intercambio de este tipo con una familia muy cuidadora que no, ya no le permite, porque la familia está igual de asustada, digámoslo así, que el propio sujeto que vivió la experiencia, entonces se enreda en un proceso circular en donde entre más le sobrecuida, pues más se siente incapaz y entre más está incapacitado, pues más la familia dice, pues claro que no puedes, entonces la hacemos por ti. Pero también hay el otro perfil de familia en donde es más un estilo de desligamiento, o sea, el desinterés desligado hace que la persona podría no fluir de manera satisfactoria o sanadora, justamente porque es un proceso atrapado en donde percibe que ese abandono, digamos, que pudo haber sufrido en su momento con el episodio doloroso, no acaba de ser la respuesta esperada por él y acaba sintiendo el sistema que, ay, qué fastidio contigo, casi creo como si estuviera harto ya de ese tipo de conductas y entonces se distancia además y acaba generándole la apuesta de el constructo a la persona afectada de que nadie me quiere, nadie me cuida, a nadie le importo, no valgo, no puedo, no soy capaz y está reciclado en ese proceso. ¿Sí? A más desligamiento de la familia, más incapacidad y más miedo aislante. ¿Sí? Ese proceso puede ser justo el contrario, de hecho, del que decía hace un momento. O sea, esos dos patrones son típicos, pero si estamos hablando de condiciones patologizadas es porque son extremas. Ese es el problema. O sea, se va al extremo de la sobreprotección o al extremo del desinterés absoluto y entonces por supuesto que el cuadro no sale, ¿no? O sea, el cuadro sintomático se atrapa. Esta parte es justamente la ruta de la solución. Cuando integramos los cuatro elementos grandes para poder ayudarle a la persona a salir, tiene que ver con esto, con que las ideas vayamos trabajando en procesos de resignificación del recuerdo de esa situación para que vayamos promoviendo emocionalidades más acordes a hacerle sentir más seguro, con más fortaleza, con una fórmula a nivel corporal o bioquímica, neuroquímica, en donde se mantenga más regulado su proceso emocional y por lo tanto su fisiología más acorde a sentir que tiene control para luego su conducta estar más acorde a poder reconectarle con las situaciones que normalmente podía generar en otros momentos de su vida y con una funcionalidad más valiosa. Si a esto lo integramos con patrones relacionales e interpersonales acordes a un proceso más sanador, va más o menos en esta línea. Si la persona a nivel intra se va considerando más capacitado en pequeños pasitos, son pequeños pasitos para poder ir recuperando gradual fortaleza, gradual seguridad, va a generarle la posibilidad de ir dando este tipo de aportaciones a su reconexión gradualizada a su vida, a su normalidad que tenía. Este proceso le va a generar gradualmente un círculo virtuoso que le va a favorecer su proceso de empoderamiento, digamos, sobre su vida y sobre su situación. Y a nivel interpersonal, la idea es romper con esos circuitos de los que hablábamos, generando estadios de más confianza del sistema para proveerle la validación a la persona con todo y que le titubee o con todo y que tenga signos de miedo, naturalmente va a aparecer eso, pero que vaya teniendo la oportunidad de que se vaya reintegrando algunas condiciones y que tenga la seguridad de que va a poder empezar a hacerse responsable, digámoslo así,
de algunas condiciones de su vida. Este circuito interpersonal es bastante más ayudador y favorecedor para el camino de la sanación. Y este tipo de intervenciones que sabemos que hay que cuidarlas en la emergencia inicial, tenemos que ser suficientemente cautos y cuidadosos para evitar que la persona generalice la experiencia catastrofizante, desconfiada y dolorosa a todo, el mundo, a el escenario en donde desconfíe del mundo y del planeta y de que todo es tragedia. O sea, ayudar a que haya una intervención cuidadora, honesta, delicada, como empática. Esta va a ser clave para que logre generar la retracción de ideas que pudieran sonar a dolorosamente generalizables en la tragedia. Entonces, esta parte es la que le contrarresta, digamos, y esto ayuda para que luego el postraumático no aplique, ¿no? En este sentido, cuando hablamos así en general de un proceso de reconstrucción del bienestar, pues yo le llamaría así, del bienestar postraumático, es justamente esto, el que vayamos trabajando en todos estos frentes. Si bien ya lo escribí ahorita en una forma circular, algunos elementos importantes dentro del sistema intra e interpersonal, creo que trabajar puntualmente en intervenciones en donde recuperemos y rescatemos sus recursos, sus fortalezas, en otras experiencias duras que ha vivido, en que vayamos trabajando con este camino progresivo de ayudarle a que sienta que es capaz de hacer algunas cosas, que esto sería estas habilidades cognitivas hacia la sanación, el descubrir un propósito por el que vale la pena echarle ganas, digámoslo así, a la vida y a la recuperación. Si no está motivado por un buen motivo o por un buen propósito para salir de esto, honestamente no va a ser algo al respecto, no va a ser esfuerzo en ese sentido. Entonces, esto es muy importante que lo insertemos como no para imponerle un propósito, sino para ayudarle a que lo descubra. O sea, generar preguntas acordes a identificar las buenas razones que tendría para poder empezar a sanar. Eso va a ser muy valioso para desde ahí ir estirando el esfuerzo. La parte naturalmente emocional que quedó atrapada con esa fórmula de congelamiento que decíamos inicialmente es súper importante que vaya teniendo un destrabamiento, un camino de gestión y liberación, o sea, rutas, abrir rutas de apertura emocional liberadora, sanadora, es indispensable para que vaya generando esta apuesta a ir descongelando lo que quedó atrapado. Y junto a esto, naturalmente, hay que trabajar durísimo con la oportunidad y estos serían elementos claves de nuestro trabajo, en que le ayudemos a trabajar con nuevos relatos, nuevas formas de co-construcción en maneras diferentes de entender el evento, que le ayude a que luego pueda resignificar la situación dura como una oportunidad que la vida le presentó, por ejemplo, y que va siendo oportunidad para que pueda fortalecerse, ¿no? Esta parte es importante también, la conexión no está solo, o sea, poder ayudarle a que conecte con su circuito cercano es importante. Es equivalente, a veces yo lo digo de este modo como metafóricamente, como cuando andamos débiles en la caminata, por ejemplo, porque traemos alguna lesión en una pierna, pues usamos muletas, ¿no? O sea, las muletas acaban siendo como este soporte, este apoyo transitorio con el que podemos recargarnos, digamos, para poder facilitar nuestro flujo de movimiento y nuestra red de apoyo acaba siendo estas muletas que a veces podemos echar mano de ellas para que nos sigan nutriendo, nos sigan dando fuerza, la confianza de que no estamos solos. El trabajo imaginativo es importante junto con la actitud proactiva. Todo este ciclo de áreas valiosas que la persona puede contar con ellas son indispensables para que las trabajemos en el proceso. Y con esto yo les propondría a lo mejor participar en el curso que va a ser en 2 semanas más, que ya lo platicaba hace rato Carla,
en donde compartiré más elementos de cómo he elaborado un modelo que ha permitido el poder recoger algunos resultados interesantes, ayudadores, y que puede facilitar caminos de sanación hacia el proceso postraumático para poder facilitar o mover, digamos, o provocar el movimiento hacia la ruta de la sanación al bienestar postraumático, que es como yo le llamé a este tipo de modelo. Entonces, ante eso, generalmente, bueno, pues hablo de que es un modelo que lo aplique de manera grupal, pero honestamente es muy versátil porque lo he hecho también a nivel grupos y a nivel individual, a nivel de parejas, de familias. O sea, lo he aplicado de maneras muy ampliadas con diferentes tipos de población, y es una fórmula que me permite poder saber que hay respuestas interesantes al momento en que lo he ido trabajando, por lo que creo que puede ser útil y acaba siendo en un proceso de máximo 6 sesiones. Entonces, creo que esta parte puede ser algo que ayuda con esta colección, digamos, de elementos que integran la apuesta interventiva, que son preguntas puntuales, inteligentes, acordes a lo que estamos buscando, elogios acordes a la situación, algunos reencuadres, algunos rituales también. Los reencuadres importantísimos porque es clave para poder generar algunas de estas siembras del marco mental diferenciado al que ha estado atrapada la persona, con algunos procesos ritualísticos que ayuden a la parte emocional y a la parte cognitiva también a favorecer su procesamiento evolutivo, algunos trances hipnóticos y las tareas. Todo esto nos llevaría a trabajar en este caminito, digamos, la interpretación sobre el evento para que le ayudemos a la persona a identificar este tipo de manejo que ha tenido y que nos permite empezar a provocar cambios en él, la identificación de las emociones que le ayude a hacerse cargo de ellas para empezar a gestionarlas y liberarlas, que sería esa parte tercera, empezar a darle flujo y que facilite luego el manejo diferenciado con esta nueva narrativa, que es la resignificación de la experiencia adversa. No es del episodio doloroso, sino de la experiencia de afrontamiento que ha ido maniobrando, lo que le va a ayudar a que fortalezca su nivel de resiliencia y que tenga clarísima la idea, el propósito de por qué buena razón hace todo esto para generar este estado esperanzador. Esto sería el camino que podremos ir trabajando, y esta frase me encanta, la verdad, que me parece muy reveladora para este camino que estamos haciendo con las personas que pueden estar padeciendo estas condiciones. La experiencia no es lo que le ocurre a uno, es lo que uno hace con lo que le ocurre. Y cuando esta frase de Aldous Huxley acaba siendo eh, tan inspiradora, digamos, para poder maniobrar con una situación tan dolorosa como lo que algunas personas han padecido o han vivido, creo que es una hermosa oportunidad para poder hacer un bello trabajo con ellos. Entonces, a partir de esto, pues, solo para a lo mejor a algunos de ustedes que he tenido en otros momentos oportunidad de haber compartido algunos encuentros o algunas charlas, pues quizás ya lo he comentado en esos escenarios, pero lo abro solo por si para alguien no lo he hecho y es el primer encuentro que tengo. Tuve oportunidad de recopilar esta información y pues el trabajo de muchos años para terapéutico para poder ofrecer este libro, en donde hay una condensación de más de 100 estrategias de intervención que pueden ayudar para favorecer estas situaciones de sanación en general, no solo para estrés postraumático, la verdad, sino para muchas condiciones de apoyo y de
fortalecimiento del bienestar de las personas. Entonces, para quienes les interesara, está disponible en Amazon, y quienes vivieran en Monterrey, está disponible también en estos otros sitios, eh, en la oportunidad de que pueda ser adquirido por ahí, o también a través de Kindle en Amazon. Entonces, igual el título es ese, Patrones de Bienestar, y pues bueno, con esta parte termino, y en oportunidad a poder dejar un pequeño margencito para algunas preguntas, como ya está preestablecida la programación de este encuentro, pues abierta por si alguno de ustedes deseara o quisiera elaborar algún comentario o alguna pregunta. Pueden levantar la manito o podrían también dejar la pregunta en el chat y yo se lo leo a la profesora. Muy bien. Bueno, pues encantada de que pueda haber algún comentario, si es el caso. Si, si no es el caso, pues encantada también, la mera Sí, verdad. veo que hay dos preguntitas de Ana Brenda. Sí. Primero le da las muchísimas gracias. Oh, se me subió la preguntita, bueno. Muchísimas gracias, doctora. Me gustaría saber si en las próximas clases hay alguna consideración del tema hormonal. No, no es estrictamente en la parte hormonal, o sea, si te refirieras un poquito a sobre esta temática en particular, no sé si entendí bien la pregunta, pero, o sea, bueno, yo en lo particular no lo trabajaría, más bien, pues se maneja más todo el contexto de la persona completa, con su corporalidad, con su fisiología o neurofisiología, y la parte cognitiva, la parte emocional, la parte conductual, ¿sí? Ahora, si es más la referencia que si hay algún tipo de temática que yo voy a abordar al respecto en otro encuentro, no lo tengo considerado, la mera verdad. Entonces, sí, por ahí va, ¿sí? Excelente. O la siguiente preguntita sería de Ana Méndez. ¿Qué tan conveniente es tratar a un compañero de trabajo? Pues mira, yo creo que es importante a veces el que haya, por un lado, la confianza, o sea, si la confianza con la persona, ciertamente para poder hacer abordajes, pero hay ocasiones en que si la cercanía es muy estrecha y tiende a ser compañera de trabajo, pero al mismo tiempo hay lazos de amistad, puede no ser tan prudente en esos casos para tratar de no confundir un poco el camino de intervención terapéutica con un proceso en donde pueda entremezclarse con la parte amistosa, ¿no? O sea, creo que en ocasiones puede ser útil el que alguien que no necesariamente tuviese una conexión afectiva con la persona puede ser a veces más libre, más neutro, para poder maniobrar mejor, y el propio afectado podría al mismo tiempo también sentir como la tranquilidad de que eh, pues es atendido por alguien de forma imparcial, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso se recomienda en lo general, a menos que haya una condición en la que no hay un proceso afectivo de por medio, podría ser una posibilidad también para que se pueda trabajar si ambas partes están de acuerdo, ¿sí? O sea, si las dos partes consideran así y están dispuestos a trabajar en ese sentido, ¿sí? Muchas gracias. La siguiente pregunta sería de Yasmín Martínez. Dice, buenas noches, doctora. Disculpe, ¿cómo sería intervenir ante el estrés postraumático en un evento fuerte? Esa sería Mm, su pregunta.
Sí, bueno, pues creo que por ahí, pues algo de lo que hemos compartido durante este encuentro, pues habla un poco de la respuesta, ¿no? O sea, es trabajar con todos los frentes, o sea, ciertamente los cómo concretos era un poco lo que les decía, que podría ser la oportunidad para luego detallar un poco más a través del curso que se podrá dar y que pues tiene una duración más larga, son 8 horas, entonces hay bastante material importante, valioso que podemos ir elaborando. O sea, en términos generales, pues creo que el resumen un poco de la intervención de hoy de estos elementos hablarían un poco de la posibilidad de que se vaya trabajando. Son todos los frentes pensantes, cognitivos, emocionales, conductuales y de tipo corporal o fisiológico, ¿no? Entonces, a veces cuestiones que pueden ser muy sencillas, como empezar a ayudarle a que se empiece a reconectar con actividades agradables o sencillas, pero que acaben teniendo la oportunidad de empezar a regenerar el disfrute en su vida, que es el que no ha tenido durante mucho tiempo, puede ser un punto de partida, un pequeño pasito de inicio. La intención también, eso va alterando la bioquímica interna porque va provocando la oportunidad de que vaya despertando en estímulos diferentes satisfactorios, placenteros, alguna fórmula dopamínica, digamos, más ayudadora. Y esta parte va a ser como procesos en donde perciba también a nivel emocional que se siente más tranquilo, pero es punto de partida nada más. Ciertamente que hay más trabajo que hacer, pero puede arrancarse por ahí, ¿sí? Perfecto. En la siguiente pregunta sería de María Elena Gutiérrez. Todo lo que explicó me hizo recordar el proceso del duelo. ¿En su libro habla específicamente de ello o hay un autor que lo haga? Mira, el duelo en sí no se aborda con toda claridad en términos de hacer abordajes ante esta realidad. O sea, este material, o sea, el que yo escribí, no lo toca de manera expresa, digamos. O sea, por ahí podría trabajarse con algunas otras instancias, posiblemente pues material de Kubler-Ross, por ejemplo, podría ser algo que pueda ayudar al proceso de ayuda al duelo, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, creo que me parece que si quisieras llevar alguna idea sobre el proceso de duelo, además de que hay mucho material interesante, te compartiría súper breve que en los duelos, además de empezar a trabajar con el camino de empezar a reacomodar la situación dolorosa, la persona muchas veces cuando está atorado el duelo, no es un duelo normal, sino es un duelo ya complejo o complicado, es porque queda anclada la persona sobre la base de la muerte y no sobre la base de la vida de la persona que está extrañando. Cuando esta parte empezamos por esa idea, me parece que es una primera ruta muy valiosa para que la persona que lo está sufriendo vaya teniendo la oportunidad de que pueda empezar a descifrar las eh, pues experiencias valiosas, digamos, que pudo haber compartido con el fallecido, de tal vuelo que acabe empezando a posicionar sobre este proceso presente cuáles son las cosas valiosas, bellas, hermosas o importantes que podría rescatar de la persona fallecida más que solo quedarse, que no sería a veces demasiado honorable para el fallecido, el quedarse con la última parte de su vida o con un proceso de dolor o de sufrimiento o de enfermedad o como haya sido, pero quedarse con el último capítulo de la vida no sería a veces como tan justo, digamos, pensando en que qué estaría pensando esta otra persona fallecida de cómo le gustaría ser recordado, como por el último capítulo de su vida, que es la parte dolorosa o dura o pesada, o le gustaría
recordar otras experiencias importantes que pudieron haber sido conectoras o vinculadoras de manera más fuerte con la persona. Y es a partir de ese primer puntito donde me parece que puede haber trabajo muy valioso que podemos elaborar. Son como eh, tips, digamos, o algunas ideas importantes que podrían ser punto de partida para que se vayan trabajando. ¿Sí? Excelente. María Elena le dice muchas gracias. En este caso, ¿tienen alguna otra preguntita? ¿Todo quedó en orden? ¿Todo entendido? Excelente. Excelente. Bueno, en este caso vamos a dar por terminada la sesión de preguntas. Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario. También como queremos agradecer a María Elena Fernández por la excelente exposición que se ha dictado el día de hoy. Pues muchísimas gracias, me retiro, les agradezco enormemente y pues igual en espera de que sigan disfrutando su viernes. La verdad, padrísimo, váyanse a pasear después de que Carlita haga lo que necesita hacer. Sí, qué gustazo, cuídense mucho y muchas gracias.